Gustavo, decí la verdad. Vos nunca me mentiste. 2 minutos más y te ibas. Ah, no. Quédate tranquilo que ahí nos vamos juntos. Ahí no te preocupes. ¿Cómo andás, Gustavo? Hola. 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 Muy bien. ¿Andás bien? Mucho tiempo sin vernos. Hacía mucho. Brahma y no estaba. Ajá. Tenés razón. Por temas varios. Por alguna sí. razón, eso, a Por veces algunas me ausento. razones, vale. Más que nada para desestresarme de este grupo que es tremendo. Estamos escuchando. Luis, No, estamos acá. bueno. Sí, ¿Está sí. mal si digo eso? No, está bien, pero no he estado acá. Pero hace tiempo que no te veía así. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, ¿En por qué suerte estás? bien. ¿En qué andás? Bueno, a ver, en el ámbito de la radio ya Ajá. me presentaste por ahí. Estoy trabajando en Océano con mensajes en una botella, que son como capsulitas, mini podcasts. Viste que no solo cambió la música, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Tenés razón, cambiaron un montón Los de tiempos, hoy, cuando decías cómo llegamos a esto, y capaz que llegamos porque hay que comunicar en poco tiempo hasta una letra de una canción, no sé, es verdad. para pensarlo, ¿no? No digo que esté bueno eso siempre, ¿no? Después estoy en Radio Cultura, que es un proyecto nuevo con un programa que se llama Espíritu Libre, de 13 a 14. Y después estoy en lo de siempre, que también he estado, que es brindando clases, talleres, en eso he estado casi, digamos, gran parte de mi vida, casi toda mi vida. ¿Cuántos años estuviste con aquel programa maravilloso? Que tuve el placer de que me invitaste una vez. Caras y más caras. Que tengo una anécdota maravillosa ese día. ¿Sí? Justo ligué y había una cadena nacional y la nota fue más corta. Tenés razón. Sí. Siempre me acuerdo. Aparte fue esto hace como 15 años. Bueno, fue como hace 15 años. ¿Cuántos años Caras y más caras? Bueno, 20 años. 20, Y un mucho. poco en la franja de la noche, de 21 a 1. Y entonces, bueno, me estoy dando cuenta más ahora que en el momento que mucha gente se sintió acompañada más tarde, más temprano, gente que tenía 12 años y de repente escuchaba a su madre o su padre, Seguro. y que pasó realmente un pueblo. De hecho, miro para acá y todos tus compañeros estuvieron ¿Alguna vez estuvimos ahí en ese programa? jugando, Estaba Pablo con vos, participando ¿no? entre Estuvo Pablo Fabregat, Pablo Fabregat. Carolina Anastasiades, Sí, obvio. Mariano El Álvarez, mucha gente que está en medios, Florencia Querol, Antonella Cáceres, bueno, Nelson Barceló Una Vida. Sí. Pero además, bueno, no es solo radio, vos haces un montón de cosas, tus charlas, sí. y ¿a qué es lo de la comunicación láser? Claro, bueno, ese es el título de un libro. A ver. Pero bueno, es una idea, es ir al punto, ¿no? Ajá, y en ese libro plasmás una idea. Sí, eso intento por lo menos. Después si lo hago lo tiene que decir el que... Pero bueno, es ir a los puntos clave de la comunicación. Ese es el concepto de comunicación láser, ir al punto. Tiene bastante que ver con estos tiempos, ¿no? A ver, vas a leer una nota en un portal, en un diario todavía papel, y en un portal te dice tiempo de lectura, 3 minutos, 5 minutos. Ves un video por Instagram, TikTok, y bueno, podés tener un vivo de 1 hora, pero a veces 3 minutos, 5 minutos. Ha cambiado mucho nuestra comunicación. Lo que no ha cambiado es absolutamente todo. O sea, seguís comunicando con tu cuerpo, con tu voz, con tu lenguaje, Ahora, ¿no? pero con las emociones. Pero en ese sentido los comunicadores también tuvieron que cambiar un poco. Bueno, Porque antes mucho. había más tiempo. Sí. Porque la gente se los tomaba, ahora no. No, ahora no. Y fíjate que en algún momento vi en televisión, en radio lo hacía, entrevistas de 45 minutos, 1 hora, paneles. Yo me acuerdo en el Teatro Mació de San José, moderar un día paneles de 2 horas. Wow. Entre un panel y otro iba al baño, ¿no? Pues me sentaba y no me podía mover de acá. 2 horas de un panel. Hoy si es un panel con profesionales, 45 minutos, 15 minutos de preguntas, se ve si esas preguntas son a cara y micrófono abierto o vienen escritas, también otra modalidad que viene cambiando hace mucho. 1 hora con 4 personas en vivo, en un ámbito, es mucho tiempo. Uno puede decir, bueno, sí, no alcanza para todo lo que capaz que uno quiere compartir, pero hay que empezar como a manejar esos tiempos, porque a lo largo del día tenemos que
tomar muchas decisiones así. Esa es la vida que estamos viviendo hoy. Sí. Y hay que estar un poco preparado para eso, ¿no? A ver, pero además creo que han cambiado algunas cosas. Yo sé que todo es cíclico. Sí. Y en una de esas, en un tiempo, ojalá que lo podamos ver, vamos a volver a otro estilo de televisión. Sí. O de comunicación. Sí. Centremos nuestra idea en la televisión porque sería Claro. egoísta, ¿no? Sí. Pero ahora el debate se tiene que transformar en una pelea, Bueno, sí. en una explosión, Sí. tiene que ser dinámico y la gente por lo general al otro día se olvida porque hay otra discusión Sí. y hay otra pelea y alguien que se enoja. Ha cambiado la charla, ha cambiado el interés por estar uno tranquilo escuchando una historia. Eso, Sí. ¿por qué pasa eso? Y bueno, es difícil tener la respuesta a eso, pero por lo menos déjame ensayar algo. A ver. No sé si te voy a dar una respuesta, pero el debate siempre fue un género vinculado a la polémica. El origen hasta del término. Polémica, polemos, debate, Sí, sí, guerra, confrontación. Ahora, y hasta ahí, saquemos la palabra guerra, pero confrontación de ideas está bueno. El tema es que no todo tiene que ser una confrontación de ideas. Una conversación no tiene que terminar siempre en una polémica casi de debates, de pelea, incluso una mesa redonda. Es el intercambio de ideas, no necesariamente es el debate. Quizás empezamos a construir esa modalidad de, a ver, ¿qué llama la atención? ¿Qué capta más la atención? En televisión, en radio. En radio no es muy nuevo que escuchabas un programa deportivo y que había polémica. Debate. Incluso muchos saben que, bueno, a favor de tal técnico, en contra de tal técnico. Se prende el micrófono, estás a favor, en contra, Perfecto. y no pasa nada. Genera, estamos más programados para algunas modalidades de comunicación que otras. Por ejemplo, no estás muy programado para las buenas noticias todas las noches ni todos los mediodías. No, tu mente ya, a ver, cuando digo la mente no es algo etéreo, Sí, complejo. Procesamos lo próximo, lo cercano, es más relevante. Esto está estudiado. A ver, lo cercano tiene más interés que lo lejano. La guerra es Ucrania-Rusia. ¿La seguís todos los días? No. Pero probablemente no, algunos sí. La guerra de las Malvinas, ¿la seguíamos todos los días? Sí. ¿Porque era otro momento o también por la cercanía? Por la cercanía. Por las dos cosas, era otro momento y la cercanía. Ahora, pero entendí, a ver si entendí bien. En un momento como que entendí de que estamos preparados todo el tiempo para recibir malas noticias. Estamos más preparados para eso, estamos acostumbrados. No se vería un noticiero si hagan una prueba un día, a ver qué pasa. ¿Bien? Y si sacamos lo que pasa en el día. En el día, yo te haría esta pregunta, ¿pasan solo cosas malas? No. Pero Ahí es donde la noticia pasó a ser solamente lo malo. nos acostumbramos, ahí va. Y saquemos a los noticieros, a lo largo del día te preguntan cómo te fue. ¿Y qué contestás? ¿Lo malo que te pasó en el día o lo bueno que te pasó? ¿Qué compartís con tus amigos? ¿Qué compartís con alguien? ¿Bien? Es como que nos perfecto. empezamos a acostumbrar Nos acostumbramos a a eso. procesar de forma diferente. Procesar, decodificar, utilicen la palabra que quieran. Nuestros filtros, pero empezamos a crear hábitos. Y es muy difícil, es crear un hábito nuevo, romper esa ruta de pensamiento. Yo a veces lo hago conmigo, ¿eh? Y miren que a veces me da trabajo, pero lo hago. Me levanto y no es que tengo que hacer un ejercicio extraordinario. Digo, wow, qué bueno, acá estoy, el mate, empecé a hacer algo, termino el día, me enfoco, la palabra es enfocarse, palabra que se utiliza en el ámbito deportivo, comercial, el que quieran. No solo en lo malo que me pasa, sino también en lo bueno. ¿Ah? Y no estoy hablando de metafísica ni nada complejo. Si quieren, les ponemos algunos términos más complejos que hoy la neurociencia que estudia más el cerebro. Estás hablando de lo práctico, de lo que nos pasa día a día. Lo práctico. Y a veces está bueno. Está buena la pregunta que hiciste porque por lo general no nos preguntamos eso. A ver, ¿qué rescatamos más del día? ¿Por qué rescatamos lo malo? ¿Por qué rescatar? Que quizás pasan. Yo te lo traslado también a quizás
que esto lo hablamos una vez con Manuela Silveira. Siempre cuando en un portal o en un comentario de alguna red social resaltamos o nos llama más la atención o le contestamos a la persona que nos habla mal. Claro. O que nos insulta o que nos critica mal y pasamos por desapercibido. O sea, si hay corazoncito lo pasamos de largo. Sí. Digo, pero si vemos que hay algo escrito, le prestamos atención, porque seguramente sea malo. Sí. ¿Por qué nos atrae eso? Yo ahí te voy a contestar con algo que me aprendí que me pareció una mirada interesante. De eso que hoy se llama neurociencias, que estudia cómo procesamos nuestro cerebro la información, cómo también, entre otras cosas, nos comunicamos, ¿no? Las redes empiezan con un concepto que tiene mucho sentido, poner me gusta. Vos no vas a comprar algo que no te gusta. Te podés equivocar capaz que en el talle, en el color, en mil cosas, ¿no? Te podés arrepentir, podés ir y cambiarlo, pero realmente te asociás y ves un aviso de publicidad, generalmente contagia emociones que alegres, entusiastas, optimistas, de bienestar. ¿Cómo empezaron el programa ustedes hoy? ¿Tirados acá, hola, qué tal, cómo están? ¿O entraron bailando? ¿Y qué generó la música en ustedes? Un estado, ¿no? Como cuando vamos a veces a un cumpleaños, un casamiento. La música es un lenguaje de sentimientos que genera estados y que la elegimos también para momentos, ¿no? En el inicio de algunas redes, el poner me gusta tenía una conexión con nosotros muy proactiva, muy positiva. El tema es luego cómo se fueron desplazando, convirtiendo. Twitter no empezó siendo una caldera de malas noticias, hoy lo es. Sí. Instagram, el mundo es más feliz en Instagram, Luis. Sí, yo a veces totalmente. cuando me pasa algo me voy a Instagram, veo, Es verdad. sigo a varias de las personas que están acá. El mundo es divino. ¿Bien? En TikTok es otra también lectura de las redes, pero que también nos lleva a aprender algo de cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos y qué elegimos. Pues yo puedo elegir Twitter, lo tengo, y solo publico o retuiteo algo que me interese mucho. ¿Bien? Personal o de alguien, ¿no? Perfecto. Impresionante. Gustavo, Sí. recién hablabas de que muchas de las cosas de la comunicación cambiaron, pero otras no. Por Sí. ejemplo, las emociones, por ejemplo, la comunicación no verbal. A mí, que me encanta la comunicación no verbal, y eso ya lo sabes, me gustaría que me hables un poquito sobre eso, sobre qué es, sobre qué veracidad tiene para algún descreído quizás que está en su casa, Claro. y cómo podemos integrar, o sea, cómo, mejor dicho, cómo lo integramos nosotros a nuestro vivir diario. Claro, claro. A nuestro vivir lo integramos todo el tiempo hasta sin darnos cuenta. Y sí. Desde cómo, es como decir, bueno, ahora justo a ver, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Las mujeres aprenden a cruzar las piernas por imitación, por un gesto aprendido que van observando. Ahora justo las vi, bueno, apenas Cintia tiene tobillo con tobillo ahí abajo, ¿no? No pierna cruzada acá como Anaí. Yo la tenía hasta hace un Janine segundo. hasta hace un ratito, Sí, mientras ¿no? hablabas, sí. Pero vieron que no es que tenga que decir, es una cuestión de género, es una cuestión imitativa, aprendida y desarrollada y practicada el lenguaje del cuerpo. Aprendemos también por imitación, por reflejo, lo que vemos. Ahí un poquito algo dije, el lenguaje corporal. Está todos los días presente. Es como si les preguntara, ¿y cómo comunicás sin el cuerpo? No, lo traes acá, te sentás ahí, Luis está sentado cómodo, ¿no? Yo capaz que pongo las piernas acá arriba no lo voy a hacer, de la silla, pero estaría más cómodo aún, ¿no? Que a mí en un estudio de televisión siempre los sillones me quedan medio incómodos, ¿no? Pero comunica el cuerpo todo el tiempo. Y la cara y las manos son los dos focos de atención del lenguaje del cuerpo más importantes. ¿Bien? En la cara es como es como nuestro reseña de vida, ¿no? Es la que nos dice que estamos serios, estamos alegres, estamos tristes, hay emociones básicas, se han estudiado, hay un señor que todavía vive, que la fue a estudiar a una tribu de Nueva Guinea, que no conocían los accidentes de tránsito, otras cosas que en un mundo diferente sí
vivían, y empezó a decir, hay 6 emociones básicas, están en la película intensamente, que los niños las ven, las identifican, las empiezan a aprender, y hasta el día de hoy también hay otras emociones, que lo que se hace en materia de estudio hoy, desde los más chiquitos hasta nosotros, es identificarlas, reconocerlas, ponerles nombre. A veces no le podemos, se siguen estudiando las emociones. Después de la pandemia hubo una muy interesante, que es como un estado de languidez, de desgano, de no sé qué me pasa, pero no tengo como ganas, no tengo ganas de volver, no tengo ganas de hacer, era un estado un poco construido. En pandemia también otro estado emocional fue bronca, ira, enojo, miedo, ¿o no? Hubo algo de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo, las emociones a veces duran segundos. Los estados de ánimo duran y pueden durar mucho tiempo. Si es un estado más negativo y dura mucho tiempo, obvio que hay que hacer algo con eso, pero el cuerpo comunica, y comunica cuando festejas un gol, cuando estás contento, 3 penales y festejás, y el cuerpo no está pensando, levanto las manos hacia arriba, señal de festejo, euforia, lo hago instintivamente. Al igual que cuando algo me está por atacar o me genera sorpresa, me tapo enseguida la cara y no estoy pensando, me tapo la cara, porque ahí están los vehículos más importantes de comunicación. Por ejemplo, Ojos, boca, oídos. se me ocurre preguntarte, muchas veces cuando los políticos van a dar alguna noticia que quizás no es tan buena, empiezan una conferencia tapándose la boca o tapándose algo de la cara, ¿no? Claro. Eso te puede dar como cierto indicio de que lo que se viene o no lo quiere decir o no. No lo sabía, voy a prestar atención ahora. Sí, si te pones a prestar atención es un mundo maravilloso, ¿no? Eso también pasa. Sí, a veces hay que ir a algunas observaciones que son más sutiles, ¿no? Pero ese gesto que dijo Juan ahí también es inconsciente de parte del político. Sí, a ver, lamentablemente hay algo de cierto en esto, mire, se miente más con el relato y le cuesta más mentir al cuerpo. El cuerpo genera más, impulsos inconscientes de llevarse la mano a la boca, taparse un ojo, rascarse la nariz, rascarse mucho la nariz, que está estudiado, que tiene un tejido especial. La nariz no siempre quiere decir que me toco la nariz y estoy mintiendo, ¿no? Me puede dar picazón porque estoy estresado, o o tengo más ansiedad, o tengo alergia y me pica la nariz también. Ahora que obvio, velocita, por supuesto. Tendríamos que hacer todos un curso de eso para las personas. Bueno, ¿no? bienvenidos. Es que hay ejercicios Yo para con él ya lo canalizar, hice. como agarrar lapiceras o Sí. te arreglas el anillo. A mí Sí. a mí una de las cosas que me contaron, que siempre lo digo, que cada vez que hay un discurso político, una campaña o algo, el político sale y siempre encuentra a alguien entre la multitud y le hace... Y es mentira, no hay nada. O sea, no es que no se lo hace a nadie. Sí. Es una forma de demostrarle a todos Sí. de que, bueno, tengo mi gente, Sí. estoy con él. Totalmente. Por Estoy- nombrarte uno de Sí, otro sí. país para no tener problemas, A ver. ¿no? Sí. Obama lo hacía todo el tiempo. Claro. Entraba sonriente y saludaba. señalaba a Y alguien. alguien allá había o no había, no había. importa, ¿no? Pero o de repente estaba ahí y hacía así y saludaba a sectores del público que uno se siente más involucrado. Si hay 5.000, 10.000, 50.000 personas, siempre pongo el ejemplo de algunos espectáculos acá multitudinarios en el estadio, ¿no? Paul McCartney, Mick Jagger, otros, ¿no? Todo el estadio lleno. Y parece que hicieran contacto visual con todos, ¿no? Y uno es ahí, que está, y de repente, depende del lugar que estás, ves más el espectáculo en la pantalla Seguro. que al vocalista en la Totalmente, cercanía, ¿no? Gustavo, yo ingresé a los medios con más de 30 años. Sí. ¿Sí? Y si algo me retrasó el ingreso es porque decía que yo mismo no me gustaba mi voz, tenía una voz muy fea, decía. Y un gran amigo, que fue el que finalmente me hizo ingresar a los medios, me dijo, ¿escuchaste a Gustavo Rey? Es peor que vos. Y fue esa pregunta, fue la respuesta Claro. final que me envalentonó y él me decía,
tenés cualidades. Quiero que me hables de tu voz y a la gente esa que, como yo, antes de los 30 pensaba que era un impedimento. Bien. Bueno, yo pensaba lo mismo, ¿no? Además, no solo lo pensaba, estaba convencido, no era amigo de mi voz, era enemigo de mi voz, ¿bien? Y también hubo un profesional destacado que me dijo, vos con tu voz te recomiendo que vayas a un fonoaudiólogo, ¿no? Y fui a un fonoaudiólogo. Y después fui a Berto Fontana, ¿no? Un actor muy reconocido de teatro que muchos trabajan, aunque no se note conmigo, pero trabajé la voz también con él, ¿no? Y lo que más importante que aprendí con Berto Fontana es el concepto de amigarme con mi voz, aceptar, lo he contado varias veces, como el instrumento. Pongo la voz, pero pongo la imagen. Si todos los días pasás por el espejo y no te gusta lo que ves, o hacete cirugía, ¿no? O hacete amigo del espejo. Pero aceptalo, es decir, podés tener también otra mirada, ¿no? Otro enfoque, decir, acá estoy, ¿no? Tendré menos pelo, pero acá estoy, ¿bien? Perfecto. Es otra mirada. Ahora, si me enojo con el espejo por lo que veo, si no acepto mi voz, que me pasaba lo mismo que a vos, Marian, ¿no? Y bueno, para mí fue un cambio, más allá de que se pueden trabajar otros aspectos en lo vocal, que por ahí intenté ir más. Velocidad, pausa, proyección, entonaciones, entonación emocional. La gente de teatro y que ha actuado, ustedes lo saben muy bien, no todo se dice de la misma manera, ¿no? Pero me pasó lo mismo. Sí. Qué loco que se sientan así, perdón, tengo que aportar esto tal ahora. cual. Para mí tu voz es hipnótica positivamente. Claro, Entonces a veces lo que a uno mismo no le gusta, al otro le encanta. claro. Bueno, Pasa que eso- venimos de una escuela también de gente que Claro. modulaba y que tenía una que voz. volaba la Sí, voz, volaba. Sí, sí, me acuerdo de. claro. Le mando un beso grande a Alfredo Leiró, por ejemplo. Claro, Y sí. muchos locutores más Uf. que conducían, porque está el locutor, pero el conductor era igual. Claro. El conductor era igual que el locutor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Claro. Y No, está ahora eso probado sería que pasa insoportable. hasta con los cantantes, Sí. de que Evolución. muchas veces lo que a la persona le gusta no es si tiene más caudal de voz, menos, es el timbre El de timbre, voz. sí. Digo, Jaime Ross, por ejemplo, es un ejemplo. Sí, bueno, Exacto, clarísimo. creo que también va un poco en reconocer cuáles son las herramientas naturales que tenemos, pero también hay otras que se pueden adquirir y que notamos que la gente estudia incluso en rubros que no te imaginás. Uno supone que este tipo de cosas la estudiará la gente que trabaja en comunicación o que está en esas áreas y de repente los empresarios también. Hubo un video muy viral hace poco que se estudió mucho, que es el de Steve Jobs, que bueno, que se analizaba muchos aciertos a la hora de la comunicación. ¿Qué nos podés destacar de cosas por este estilo? ¿Lo recordás en particular? Sí, bueno, lo recuerdo, lo trabajo siempre porque sigue estando como muy presente Steve Jobs. Se ha comparado, miren, se ha hecho un estudio muy interesante, lo estamos viendo, ¿no? Bueno, yo hoy vine de negro de casualidad, pero Steve Jobs utilizaba un principio clave en la vestimenta que fue generando identidad, y si hubiera usado una polera blanca al comunicar, perdía la relevancia de su comunicación con su cara y sus manos. Le llamaría la atención ver cómo uno puede poner el foco en justamente el contraste o el casi todo igual. Pero además, miren, se paraba bien. ¿Qué es pararse bien? Trabajar bien su apoyatura, punto de apoyo, su oratoria y su desplazamiento, porque terminó haciendo presentaciones que eran comerciales, las transmitían en directo, las veíamos desde muchas partes del mundo, y era una presentación de venta. Casi era una pieza de oratoria con un enfoque a vendernos un producto. ¿Qué nos vendía? Un modelo de celular nuevo, un modelo de computadora nueva que la ponía de este lado, de costado, la sacaba de un sobre, bien, estaba haciendo una demostración, trabajaba su voz con distintas tonalidades, observaba también a toda la platea que estaba ahí frente a él, manejaba, bueno, ahora están viendo, no sé si lo están viendo, pero un discurso famoso que él da en una universidad, en Stanford, de toga, y donde hay
muchos puntos claves que también se ven en muchas áreas, no es que se vean solo en comunicación. El poder del relato, la historia. Él ahí cuenta que tuvo cáncer, ¿bien? Cuenta aspectos de su vida del pasado y de cómo unió puntos. Y ese recurso de cómo unir puntos para llegar hasta acá es clave. Lo acaba de hacer Mariano, lo acabo de hacer yo. En el pasado, mi voz que me decía, que me pasó, cómo salí de esa situación. ¿Ah? Maneja moderación en sus ademanes, bien, como lo hacen varios dirigentes políticos en una cadena, en una entrevista o en un acto político, salvo que tengas que motivar a la tribu, ¿no? Seguro. Ahí no te vas a quedar con las manos todo el tiempo así. Vas a generar también como otros ademanes, manos más brazos, que motiven, que inspiren, que le den fuerza, énfasis, energía a lo que decís. Martin Luther King, que también fue otro referente en tiempos distintos, pero con recursos de construcción de su presentación, relato, discurso casi iguales. Martin Luther King no tenía ni proyector, ni vinchero, sí tenía muchos micrófonos y trabajaba otra escena. Pero Gustavo, bien, permitime, sí. ¿Lo pensaban ellos? ¿Lo trabajaban? ¿Tenían un plan para ellos o era un don natural? No, Steve Jobs lo trabajó mucho. Bien. Bien, y Martin Luther King también lo trabajó en tiempos diferentes. Bien. Y lo trabajan hoy. Voy a poner este ejemplo. No voy a dar nombres, pero me gustaría darlo. Hay directores técnicos y jugadores de fútbol que en un momento saltan de acá al Valladolid, al Barcelona, al Real Madrid y entran en un estadio, micrófono o vinchero, pelota, camiseta y tienen que decir algo, ¿no? Y se preparan. Claro. Bien, y no digo que todos, pero se tienen que preparar. Bien, y también las nuevas generaciones de dirigentes políticos se preparan y en el pasado también se preparaban. Y empresarios, no es que quiera decir que todo el mundo, pero a ver, no es solo de un grupito, claro, bien, como era antes. Hoy una presentación, un acto de comunicación que le llamemos un acto de un discurso, una conferencia, hay en todos los ámbitos. Técnicos, profesionales, de distintas banderas que se levantan, informativos, persuasivos, ¿no? Ahora, Gustavo, vos estás haciendo ahora énfasis en que se puede aprender. Cualquier persona en cualquier área puede aprender a hacer una buena oratoria. Sí. ¿Cuáles son las cualidades que son naturales? Vos que lo enseñás, por ejemplo, y tenés un grupo de gente, ¿distinguís quién va a ser el mejor orador con lo aprendido y quién va a ser uno más? Sí. Sí, a veces son dones naturales que uno tiene o que alguien puede tener de buena conversación, buen relato, te cuentan bien una historia, te cuentan hasta bien un chiste. Siempre no lo voy a decir porque se me asusta la gente, pero a veces hay un ejercicio, es contar un chiste. ¿Qué tiene un chiste? Una estructura de relato que toda la sorpresa está en el final. Ahora, otro relato de humor es a lo largo del mismo. Y hay gente que eso lo hace naturalmente. Acá, en Montevideo, en Artigas, en Cerro Largo, en Paysandú, y no pasaron por ningún curso y naturalmente te atrapan con su conversación, con sus cuentos. Puede haber sido un abuelo nuestro padre, no sé, alguien. Hay dones que sí, son naturales, que es donde más hay que pararse, ¿no? Apoyarse. Claro. Y después está lo que uno en la práctica también puede aprender o desarrollar si te cuesta mucho, ¿no? Pero estamos viendo que es importantísimo en rubros que de repente uno no lo da por sentado. Vos te querés desarrollar tu carrera, de repente empresarial o deportista, y tenés que tener un nivel de expresión, una capacidad de comunicación que capaz que en otro momento no era tan necesaria, pero ahora se vuelve cada vez más relevante. ¿No estaría bueno incorporar este tipo de formación a más temprana edad? Sí. No sé si se está hablando algo de eso en la reforma, pero como no sabemos mucho. Creo que está así tan
específico, no, como habilidades, competencias, de alguna forma varias de comunicación están más presentes, ¿no? Y han estado también. Y a veces falta eso, ¿sí? Yo soy de los que digo, a ver, en otros países, en la escuela y en el liceo, y ya practican hasta el debate, pero no para pelearse, para practicar argumentación, intercambio de ideas, crecimiento de un lado del otro, responder, se paran para presentar. Recién, por ejemplo, eso que decía Cintia, enseguida até este punto, ¿no? En la pandemia, en el ámbito de la salud, ya ni hablar el ministro, ¿no? De Salud, Salina, pero y científicos, tuvieron que salir todos a comunicar. Yo tuve la suerte de trabajar en algún momento con el Clemente Estable en una experiencia maravillosa que se llamaba Tu tesis en 3 minutos y que alguien iba a ser elegida o elegido por su presentación, bien, era una idea de una universidad de Australia, una beca para estudiar ciencia en otro lado, y a la comunidad científica de nuestro país siempre le costó mucho entrar a los medios, comunicar, y también de alguna forma estaban estimulando el llevar la ciencia a la televisión, a la radio, a las redes, o sea, divulgar, ¿no? No es solo un grupo selecto que no puede entrar en otros ámbitos. Y de repente sé que hay términos técnicos más complejos, hay áreas que son más difíciles de comunicar, ¿no? Los números, las cifras, la economía, puede ser más complejo la ciencia que otras disciplinas, ¿no? Puede ser, todo depende cómo. Pero bueno, creo que sí, que está bueno. El desafío es ese. Bien utilizado, ¿no? Como el desafío puede ser venir para mí, acá, e intentar explicar esto. Está bien. Me resulta mucho más difícil que hacerlo en una clase que tengo otro manejo de tiempo, otros apoyos, ¿no? Claro. Y hay gente, perdón. Hay gente, estabas hablando de esto y me estaba acordando de estafadores históricos que lo hacían porque precisamente tenían ese don natural de convencimiento solamente con la palabra y y sus gestos, ¿no? Que vienen un millón de nombres, ¿no? Bueno, Madoff, un montón de gente que, bueno, tienen ese don donde vos le crees. Te convencen, le crees, que seguramente si los analizás vos particularmente te das cuenta, bueno, es hipnótico de alguna manera, ¿no? Sí. Lástima que lo usaron para estafar a un montón de gente. Claro. Bueno, a veces todavía hay algunos elementos ahí interesantes ahora no tanto, pero en algún momento que se pasaban partidas de póker por televisión, en algunos canales cable, veías algunos con lentes negros. Claro. Era para que no se le vieran los ojos, algunos indicadores, ¿no? En algunos ámbitos de un casino hay gente monitoreando desde arriba con cámaras a ver y se han descubierto algunos engaños interesantes. A través de los gestos. De los gestos, de búsqueda de patrones que tenían para con quién coordinar o cómo comunicarse algo. Es tremendo. Te quiero hacer una pregunta sobre la entrevista, digamos, pero antes me voy a permitir decirte que tengo un grupo de WhatsApp con mis amigas de facultad que están como locas porque durante mucho tiempo ese grupo se llamó Apoyatura, en honor a comunicación oral, la clase que tomábamos con Gustavo, y en un momento en esta charla dijiste apoyatura, entonces esto explotó, todas te mandan un beso grande. Muchas gracias. Te recordamos con muchísimo afecto, realmente las mejores clases que tuvimos eran las de Gustavito Rey. Y bueno, y en realidad sobre la entrevista, porque hablamos del debate, de cómo ha cambiado, del tema de la confrontación, y me interesa algún análisis sobre la entrevista en los medios de comunicación, porque en esto de que es todo tan instantáneo, todo tan rápido, ¿qué pasa con la entrevista? Que aparte vos supiste hacer lengua larga, supiste también en Caras y Máscaras tener tu momento de entrevista eterna, digamos, ¿no? Sí, en aquel momento que igual era otro tiempo, hasta buscaba un tiempo de dedicación largo para poder exponer, ¿no? Contar, compartir. No, hoy es más difícil eso, pero también se hace, ¿no? Recordemos que hoy tenemos también de todo, ¿no? La entrevista para mí es como el género
clave, yo le llamo como el género de referencia para todo, porque hay un móvil, ¿qué hago en un móvil? Pregunto, hay algo de la entrevista. Hay un panel, hay un debate, también tengo que preguntar. En sí mismo la entrevista viene de entreverse, ¿no? El uno con el otro, ¿bien? Que ha virado o que de repente por el tiempo que estamos viviendo, y es entendible también, necesitamos más que sea entretenida, interesante. Yo siempre pongo el foco en que sea interesante para que sea entretenida. Porque puedo, meterle en una entrevista 1000 cosas y capaz que no me sale ni interesante ni entretenida. Claro. Ahora, ¿cómo la hago interesante? Ese es el desafío, ¿no? No depende a veces solo de uno, depende mucho de uno, pero depende de la persona que tengo, ¿no? De la apertura que haya, de cómo voy sintonizando, de cómo le voy sacando jugo. Voy a poner este ejemplo porque lo he conversado con ella 1000 veces. Si entrevistamos a Cristina Morán, le puedo hacer alguna pregunta interesante de los inicios de la televisión, pero que no sea la pregunta de cómo empezaste, que ya la ha contestado desde hace muchos años. ¿Y qué hay con eso del público ejemplo. se renueva? Maravilloso. Y es cierto. Bueno, es cierto. Yo también lo sigo vivenciando eso, ¿no? En algún momento decía, bueno, tenía una columna de sexualidad. Digo, ya está, ya. Y después tuve otra y digo, no está nada. Se va renovando y van interesando temas y se va pasando por lugares que son iguales o también tienen matices y diferencias, ¿no? Yo lo que veo, no es una crítica, más que nada es una opinión, ¿no? Sí. Pero también han surgido una camada de periodistas o entrevistadores donde lo que buscan es tener determinado protagonismo al ser de repente tirar algo fuerte y yo fui el que le preguntó tal cosa y el que me animé a tal otra. Y a veces hay periodistas que terminan hasta peleándose con el entrevistado, discutiendo para ver quién tiene razón, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, en un programa de televisión, una conductora, un conductor, no me acuerdo, no importa. Estaban con un abogado charlando y quería saber más que el abogado. Hasta que en un momento el abogado le dijo, pero el abogado acá soy yo, yo estudié. Pero seguro, a veces te lleva a eso, hay algunas personas que los lleva a debatir y a decir, bueno, mire público cómo yo le hablo a esta persona. Creo que hay mucho de eso. Sí, ahí hay estilos también como diversos, diferentes, y hay algunos que, bueno, quiero marcar la agenda, voy a tener la noticia, la primicia, o demostrar que sé tanto o más o igual, ¿no? No necesariamente una buena entrevista pasa por ahí, hay ejemplos, ¿no? Tampoco ser condescendiente todo el tiempo. No, tampoco. No digo eso tampoco, ¿no? A veces sobre la entrevista pongo un ejemplo que vivió una comunicadora, estuvo años en la televisión, que llamó Bárbara Walters. Y ella cuenta, una vez hice una pregunta, ¿no? Y esa pregunta duró tanto que dejé hablar, porque estaba compartiendo toda su vida y hasta lo más delicado la persona lo quería compartir, ¿no? Y la pregunta fue abierta, amplia, de entrada. No siempre la interrupción a veces genera un beneficio. A veces hay que interrumpir, no dejar... Repreguntar por si repreguntar, estar atento, enfocado. También a veces molesta la interrupción constante en una entrevista, ¿no? Sí, a mí me pasó que vino una persona que yo le hice una pregunta, se explayó y dale. No, y después terminó, fue en el único lugar que lo dejaron hablar y bueno. Igual se hizo chistes conmigo. Fue muy raro eso. Es una etapa de mi vida, me quiero olvidar. Después te quiero decir. Es difícil preguntar también, ¿no? No, mandame el link así la veo. Por eso, no, pero hay veces que uno pregunta, digo, y es como decís vos, digo, no me vuelvo a volver, estamos hablando de una tipa grosa, digo. Pero es verdad, una vez uno pregunta y no tiene por qué discutir, pelear, debatir. Digo, quizás alguna pregunta por si no quedó, una repregunta por si no quedó algo claro, digo, de parte del... Pero a mí me parece perfecto eso. Creo que se charla más que se entrevista hoy. Sí, hay más de charla, ¿sí? Que no tiene nada de negativo. Una charla, una buena... Es muy bueno. Es más, diría que las buenas entrevistas tienen instancias de conversación y de charla. Después el énfasis cambia, ¿no? Y está bueno eso también, ¿no?
Y si sale algo ameno, interesante, también, ¿no? La otra vez, pero capaz que es más sí de charla que de pregunta-respuesta, y ser medido, porque me acuerdo que tuve una charla con Leo Lorenzo hace muy poco, y Leo Lorenzo decía que él veía que quizás algunos periodistas entendían hablar más es ser mejor periodista, ¿no? Sí. Digo, a veces ir directo al grano es lo que hay que hacer. Claro. Y a veces agregar palabras es confundir a la gente, ¿no? Sí. Y eso pasa muchas veces. Gustavo, es un placer. ¿Aprendieron algo? Notable. Siempre se aprende. Siempre, Muchísimo, notable. muchísimo. Yo quiero saber algo. Ah, sí. Si se siente con más libertad que antes ahora en la radio. Siempre me sentí con libertad en la radio, pero por libertad, por mi voz, por... No, por lo que sacás al aire en la radio, en este espíritu libre que estás ahí al frente ahora. Era un hombre, ¿no? Claro. Pero manejé otros y salió ese, pero no, en eso... Siempre yo tuviste nunca- libertad plena. Siempre Total, realmente. Porque tenemos el quinto panelista acá, está en la casa. Y nos manda mensajes, todo, pero quiero leer algunos, porque me dice la producción que son muchísimos. Sí, parece No que tengo sí. tiempo para los muchísimos, pero chicos, algunos para Gustavo. Hola, buenas tardes. Carolina de Lagomar, un saludo grande a Gustavo Rey. Más allá de la medianoche, el mejor programa que había es y será de la radio. Mi abuela, mi hermana, lo escuchamos, nos asustábamos y nos tapábamos hasta la cabeza, unos genios. Acá dice, un gran abrazo a Gustavo que con Rintintín, Antelito y Supersónico nos acompañó durante muchos años. Todavía recuerdo en Caras y Más Caras una sección sobre tribus urbanas. Qué buen programa. Marcó una época. Ahora me llevo al celo a la cama. Antes era la radio. Claro. Y sí. Buenas tardes. Díganle a Gustavo que su voz me lleva a mi adolescencia en su programa Historias de Piel. Aprendí mucho con ese programa, ya que en casa no se hablaba de esos temas. Gracias. Ahí Está bueno, viste, leen bien. Sí. Por eso, No uno queremos más, uno interrumpir. Invitado de lujo, necesario en las noches de radio, gran comunicador y excelente docente. Abrazo, Ana. Gracias. Gustavo Rey, qué genial y querido invitado. Por favor, ¿pueden preguntarle por el señor Roca y cómo comunicarme con él? Siempre lo escuchaba en la noche. Un abrazo para todos. Gracias, Norma. Claro. De Sayago. Alberto Roca fue un gran panelista de muchos años, falleció. Ya cuando incluso lo invité a hacer radio, él tenía una edad interesante. Una de las personas más... la voz, cómo comunicaba, la información, la preparación. Nos dejó ahí un buen legado, Alberto. Creo que los maestros deberían estudiar cómo enseñar y cómo comunicar. Lo vivimos los padres. Cuando un maestro atrapa a los alumnos y así aprenden más, le mandan un gran saludo. Gracias. Sí. Me encantó todo lo que expresa Gustavo Rey y es tal cual. En mi época escolar teníamos que pararnos en clase cuando teníamos que expresar comentarios. Fui a escuela pública número 28, Panamá. Hoy tengo 68 años. Cuenta esta televidente. Muy bien. Gustavo, un placer. No, muchas gracias hablaban a de ustedes. maestros, yo tenía Guerra Font. No sé si lo Sí, escuchaste. de matemática. Yo tenía un profesor en el liceo. Claro. Iba con una túnica, iba de túnica blanca. En el liceo, iba de túnica blanca. Y él tenía una voz y una forma de decir que era hipnótico. La clase parecía que, que teníamos la libre cuando venía él, porque no volaba una mosca. Claro. Y eso no se logra. Y además sin misterios. Claro. Se plantaba delante nuestro a hablar. Claro. Era una maravilla. Gracias, Gustavo, No, de verdad. a ustedes. El aplauso para Gustavo Rey. No, por favor, gracias.